Aquí estamos con nuestro artista del mes, que tiene que ver con los 25 años de el último concierto de los Soda Stereo. Realmente esta placa que es fundacional también para el aire de Estación K2, que nos sirvió para amenizar esas emisiones de prueba hace 25 años como radio de rock en la ciudad. El gusto y las ganas de en esta mañana poder invitar al aire a don Alfredo Rosso, que nos puede ayudar a contextualizar un poco qué es lo que pasaba en la historia del rock, cómo venían los Soda Stereo en esa década de los 90 que los sacaba con tan solo un par de placas, y por supuesto cómo se vivía en esa era en la que no tenías Wikipedia, no tenías YouTube, no tenías Google, no tenías el WhatsApp para estar viralizando la comunicación. Los Soda logrando de alguna forma, a través de un anuncio, agotar entradas rápido, según lo que yo tengo entendido, ese último concierto, o sea, se podrían haber... La forma analógica de la comunicación. Claro, se podían haber hecho más, pero era como si era el último concierto, no podía. Si fui al último concierto, no sé, y eran 3. Tenía que haber un último concierto. Esas cosas son dudas, uno como fan de Soda, y esas cosas quizás las podemos develar un poco más con Alfredo Rosso. Alfredo, buenos días. Aquí Leandro, Raúl y Adrián te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, es un aniversario muy especial, ¿no? Sí, claro. Mi recuerdo es haber estado en el estadio de River, haber estado en el campo, por ese entonces con mi hija mayor Paula, que tenía 15 años, ahora ya me dio 3 nietas, o sea, el tiempo pasa, sí. Y una amiga de ella, Florencia. Me acuerdo de que había un clima de mucha emoción, un estadio lleno como pocas veces lo había visto hasta ese entonces, y bueno, y un poco esa sensación doble de alegría por un lado y de tristeza por el otro, porque habían dicho en serio que era el último concierto, vale decir. Venían de una gira ya muy intensa, porque habían estado con lleno total también en México, habían estado en Chile, habían estado incluso en Estados Unidos un par de años antes, pero en esta última gira sobre todo habían tocado algunos países que siempre fueron bastiones de Soda, ¿no? Como México, como Chile, como Venezuela, y obviamente se esperaba un gran final el 20 de septiembre del 97, y lo fue con todas las luces. Yo lo vi a Soda varias veces, siempre el sonido fue impecable, pero yo creo que en River había un plus, ¿no? Había un plus así de claridad sonora por un lado y mucha participación del público por el otro, ¿no? Sabes que yo, justamente, habiendo viajado, hoy le contaba a los chicos, que quizás son un poco más jóvenes, que no existía eso del público corear las melodías, que hoy, o sea, cualquier melodía de guitarra, de teclado, de vientos, la gente lo corea, sí. Y no existía aún ese concepto en el público de participar coreando melodías, pero sí existía ese griterío, esa cosa media Beatle en los shows de Soda Stereo. ¿Lo recordás así vos? Sí, yo recuerdo mucha euforia, y por ahí algún que otro tema se cantaba, por ejemplo, La Ciudad de la Furia, pero en general sí, es como decís, había como una euforia que se manifestaba mucho al final de los temas, o cuando comenzaba algún tema que la gente reconocía, ¿no? Como Cuando pasa el temblor, Nada personal, en fin, todos temas que forman parte del canon de Soda a través de su historia. Alfredo, vos como periodista, como persona que se especializaba en la música rock, siendo uno de los referentes, ¿cómo se vivía en ese momento eso? Porque a mí me pasa de no tener memorias de despedidas de bandas formales como la que hizo Soda Stereo, como que sucede que las bandas se disuelven y después ponerle quizás hacen algún show, pero esto fue planeado, fue digitado, fue hablado, fue organizado, muy Soda. Pero ¿cómo se vivía en el ambiente? ¿Qué se decía? Bueno, ¿qué se hablaba en las redacciones? Yo creo que de alguna manera, yo estaba trabajando en ese momento en BMG, que estaba separado de Sony, todavía no eran una misma compañía como es ahora. Ajá. Y en BMG Soda había hecho un contrato para el disco Sueño Estéreo, que salió en el 95, y para Confort y Música para Volar, que fue esa especie de unplug, bueno, no es una especie de unplug, fue un unplug que ellos hicieron como un recital en vivo, que incluso incluyeron un pedacito de la Biblia de Box Day. Eso sí, sí. Y de alguna manera flotaba un poco en el aire la sensación de que, bueno, de que el grupo
había decidido ponerse en pausa. No se hablaba de una separación total, pero bueno, por un lado Cerati se había grabado Amor Amarillo y de alguna manera había dado a entender que tenía intención de hacer algunos proyectos personales. Cerati siempre fue un músico muy inquieto y, por ejemplo, se sabía de su amor por la música electrónica y que quería hacer otros proyectos. Claro. Y estaba Plan B, no sé, pero Plan B fue posterior, creo. Plan B creo que fue posterior. Sí, fue un poquito después, pero él ya de alguna manera empezaba a interesarse en todo el tema electrónico, empezaba como a tener otras inquietudes que iban más allá de la banda. Y también, ahora que hablándolo, Alfredo, recuerdo, en un momento marcó como hasta residencia en Chile, ¿no? Que se había casado, como que... ¿no? Claro, y también ahí de alguna manera tuvo un poco el descanso y la calma como para componer nuevas canciones, algunos bosquejos que después aparecerían en sus discos experimentales, pero también en Bocanada. En fin, claro, había como una intención de expandir las fronteras de lo que había hecho hasta ese entonces. Alfredo, me es inevitable charlar con vos contextualizando todo esto en la historia del rock nacional. O sea, cómo este hito porque después fue el Me Verás Volver, que fue el encuentro. Sí, en el 2007, justamente 10 años después. Claro, esto es real y en la medida que vos lo sepas. O sea que, bueno, después pasa lo que pasa con Cerati, pero que el encuentro fue tan positivo que se barajaba la posibilidad de volver a encontrarse, hasta de compartir estudio y todo eso. ¿Fue real ese Me Verás Volver que se encontraron tan verdaderamente como cuentan los chicos? ¿Vos te referís al del 2007? Claro, claro. Mira, yo creo que fue una cosa positiva el hecho de volverse a ver, porque cualquier banda que ha tenido una resonancia muy especial y que ¿cómo se puede decir? Que ha tenido como un impacto muy grande, no solo en el país de origen, sino en el caso de Soda, en toda Latinoamérica y el mundo de habla hispana. Es muy difícil ceder a la tentación que una reunión vaya un poquitito más allá. Claro. Y derive, por ejemplo, en un nuevo álbum de estudio. Pero yo creo que a esa altura del partido también la carrera de Cerati había despegado fundamentalmente. Zeta Bosio se encontraba en tareas de producción y estaba trabajando en los medios visuales, en programas de televisión. Charlie Alberti había desarrollado también algunas actividades propias, y yo creo que quizás lo que pesó para que no hubiese un nuevo álbum de estudio, una nueva gira, no fue tanto un problema personal como el hecho de que, no sé, empezaba un nuevo siglo, o sea, la idea de ir para adelante en cierta manera, ¿no? Yo creo que eso también contribuyó a que la cosa no gelificara en una parte 2, llamémosle. El hecho de querer emprender nuevas aventuras que les trajeran desafíos, porque yo creo que toda persona en su actividad necesita desafíos constantes y no recrear simplemente el pasado. Claro. Te puede pasar, por ejemplo, cuando haces una revista que fue exitosa, a mí me pasó con Expreso Imaginario, que hubo un par de intenciones de que volviera, ¿no? Y había como un elemento que no terminaba de cerrar, ¿no? Había como una sensación de déjà vu, que a pesar del éxito que pudiera haber tenido, no te hacía un poco de ruido, y quizás eso les pasó un poco, a pesar de que lo del 2007 fue un éxito absoluto. Fue tremendo. Se batieron todos los récords de asistencia a River en ese entonces, sí, incluso el de los Rolling Stones. Sí. Yo creo que después hizo falta Roger Waters primero, y ahora muy recientemente Coldplay para vencer ese récord de Soda, no sé si fueron 7, 8, no me acuerdo ya cuántos fueron. Creo que hicieron una tanda de 5 y después otro en diciembre a la vuelta de toda la gira continental, y agregaron un chateau en Córdoba. Ahí está, o sea que fue una cosa realmente sin precedentes. Alfredo, sabés que hablabas justamente de lo de Expreso, lo nostálgico. Nosotros tenemos como radio 25 años, una radio de música rock en Necochea, que nos ha ido bien, prosperamos, hacemos shows, producimos. Bueno, felicitaciones ante todo. Bueno, muchas gracias, y para nosotros es una alegría enorme estar charlando con vos, y realmente es inevitable aprovechar. Vos estás haciendo radio en AM 750 en la Trama Celeste, en Rock and Pop los domingos de 22 a la medianoche. Sí. Y realmente, a ver, para nosotros
tenemos esa cosa retro, por ejemplo, para poner el artista del mes y definir este show, quizás en la radio había uno que decía, no, pero después volvieron, no, pero la despedida fue esta. Tenemos esa discusión todavía de café respecto a los discos, y también no nos quedamos en lo nostálgico, sino que pasamos las nuevas, amamos Conociendo Rusia, nos gusta vos. ¿Cómo recibís vos, ya que hablábamos del sonido que podía tener nostálgico La Vuelta de Soda, o reeditar un viejo éxito como Expreso Imaginario, ¿cómo vivís vos con las nuevas olas de esta música nacional, de lo que va pasando? ¿Qué sentís? ¿Sentís que hay sonidos nuevos? ¿Sentís que solo se reciclan? No, yo creo que hay una muy pujante movida de rock en este momento. De hecho, hoy en el Centro Kirchner, el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, hoy, mañana, pasado y el viernes va a haber una experiencia singular, que es que una radio independiente de Estados Unidos, KEXP, viene a la Argentina a transmitir 12 artistas nuevos argentinos, o sea, recientes del rock contemporáneo, entre ellos Marina Fajes, Lucy Patané, Mi Amigo Invencible, Sara Eve, y eso es un testimonio de que nuestra música actual está trascendiendo las fronteras. No estamos hablando de artistas consagrados de otra época, con todos los méritos que ellos tienen, claro, sino que hay una movida muy interesante que es además federal, que se está produciendo en todo el país. Lo que ocurre es que hay que darnos cuenta que existe una vez más un rock underground argentino que tiene sus propios adeptos. Yo voy a recitales de estas bandas. Por ejemplo, el fin de semana fui a ver a Sol Baza, que es una gran guitarrista, cantante y compositora de rhythm and blues contemporáneo. El día anterior había ido a ver a Maca Mon Amour, una gran compositora y cantante también. Dos estilos completamente distintos, el lugar lleno. Quiero decir, está pasando toda una cosa muy interesante con nuevas artistas. De alguna manera también se han equiparado un poco los géneros, porque hay una participación de las chicas impresionante. Yo creo que hay una movida muy vital y que tiene un montón de adeptos. Lo que ocurre es que los medios masivos están en otra cosa, pero también fue así al principio del rock nacional. Yo siempre digo, tengo la suerte de haber estado casi desde el principio, ¿no? Desde el 68, 69 empecé a ver recitales y me entusiasmaba ver los rankings y todo eso. Claro. Y mis ídolos de aquel entonces, que eran Almendra, Manal, Los Gatos, Box Dave, nunca estaban en los rankings, o sea, nunca estaban en los primeros puestos. Por ahí, en el puesto 20 o 30 del ranking del Centro Cultural del Disco estaba el disco de Almendra. Claro. Pero antes había otra música y hoy es lo mismo. Y no hay que invalidar por eso ni castigar a esa otra música. Es otra música para otro público. Pero en realidad, salvo esa etapa que estamos nosotros ahora, de la cual estamos hablando, los 80 y parte de los 90, el rock argentino no tuvo una masividad en ventas como para que lo difundan por televisión, claro, ¿cierto? Ni para que lo difundan las radios de mayor audiencia, que apuntan a un público que tiene otros, otros gustos. Sí. Podemos no coincidir con esos gustos. Claro, pero está claro que la fama masiva no es un registro de la calidad, exacto, ni de la relevancia de esa música. Sí, y del impacto artístico que generan, porque cuántas obras que a veces nos pasa a nosotros que llegan y se editaron hace 2, 3 años y uno dice, mirá qué tremendo está, y ahí está la otra pregunta que ya estamos lejísimos de lo de Soda porque lo hemos charlado, pero aprovecho para tenerte, es cómo te relacionás, porque nos pasa a nosotros, ¿no? Con, primero, la inmediatez de la información. Vos en tu mesa de trabajo, me imagino que te llegan, no sé, 38 bandas, o sea, uno tiene 100 bandas para escuchar. Antes quizás salían 50 discos por año o 60 discos por año y necesitábamos sí o sí el formato físico para... Alfredo, tomá, te dejo este disco, escuchalo cuando puedas. Ahora te paso un link y es tremendo ese manejo de información. ¿Cómo dosificás? ¿Cómo depurás? ¿Qué método te has inventado? Mira, un par de años atrás me sentía un poquito abrumado. Ahora empecé como a tomarle la mano al asunto. Yo soy igual un defensor del formato físico a ultranza. Okay. No exclusivamente, vale decir, me parece muy bien la convivencia del material que existe en redes
con el formato físico, pero siempre recomiendo a los artistas que al menos hagan una tirada mínima en el formato que más les guste. Puede ser en CD, puede ser en vinilo, puede ser incluso en cassette, pero el punto es que para mí es muy importante que una obra no pase de, como en los viejos tiempos, de estar el máster en manos de las grabadoras, ahora a estar la música en manos de otro tipo de multinacionales, como Spotify, como Apple, como YouTube. Porque al fin y al cabo, si esa gente vos le das el monopolio de tu obra, estás un poco frito. El día de mañana te bajan todo lo que tenían porque, no sé. Sí, porque el satélite se corrió y ahora... por ejemplo, sí, si vos no tuviste la picardía de guardarte un máster o no lo perdiste, ¿y qué haces? Desapareció una obra en la cual invertiste vida. Tal cual. Entonces yo creo que si un artista no puede prensarse 100 discos al menos, que yo no sé cuánto prensan ahora, pero las fábricas han bajado mucho sus pretensiones porque justamente el formato físico no es tan popular como en otros tiempos. Entonces yo creo que todo el mundo puede ser, aunque sea un CDR. Tal cual. Sí, pero y aparte también tiene esa cosa analógica de aún hacer una impresión, dejar un registro físico de la obra que nunca está de más y realmente aparte tiene todos estos motivos por los cuales vos decís que valen. Estando vos, Alfredo Rosso, hoy vas hacia, suponete vos me contás las bandas que te vas a ver, ¿vos vas hacia las bandas o siguen llegando hacia vos esas invitaciones? Ambas cosas, bueno. Ambas cosas. Muchas veces pasa que me llega invitación de una banda para que las vaya a ver porque consideran que me puede gustar. Generalmente accedo, voy, me siento honrado que me sigan invitando y que les parezca importante que yo los vea, bueno, me gusta. Y otras veces parece mentira, pero tirando del hilito de un disco, mirá qué importante que es lo de los discos, por ejemplo, viendo los créditos de un disco de Nahuel Briones, descubrí a Mariana Michi y a una chica que se llama Leonelli, de apellido, se me fue el primer nombre, y entonces con esa especie de teoría del dominó, ¿no? De si te gusta un artista, quienes colaboran con él o con ella pueden ser también importantes. Descubrí muchos otros artistas y ahí es importante el tema de las redes. Por eso te digo que yo no soy un negador de las redes, todo al contrario. Si no fuera por las redes no podríamos enterarnos, por ejemplo, qué está pasando en Chile o en Bolivia o en Paraguay. Parece mentira, sabemos primero lo que pasa en Manchester o en Londres y en Nueva York que lo que pasa en los países vecinos, porque ¿dónde compras en Argentina un disco chileno? Tal cual. Entonces, si no existieran las redes sociales estarías perdido, no podrías comunicarte, por ejemplo, con otras radios de otros países que te digan qué está sucediendo allá y hacer un intercambio de impresiones, ¿no? Es maravilloso en los términos del mundo analógico que habitábamos, justamente a través de las redes nos tenemos que seguir. Ahora te iba a pedir cómo, si hay, aparte de escucharte por radio, un sitio en donde vos descargues información oficial, porque decir, bueno, el viernes justamente lo tenemos a Briones acá en Necochea, así que... Maravilloso, mirá, no se lo pierdan. No, estamos ahí motorizando el show, así que vamos a estar ahí, viene con full banda, con su nuevo disco, Milagros Inútiles, sí. Y realmente decir, bueno, Alfredo Rosso, vos sos no solo historia, sino el presente, la actualidad de la música. ¿Hay alguna página o seguirte por redes donde...? Mira, yo trabajo con Facebook, pero por una razón fundamental. Me gusta todavía poder escribir bastante. Bien. Y como un blog está un poco lejano en este momento, a pesar de que se van a volver a poner de moda, me imagino, en algún momento. Sí. Cuando yo presento mis programas, los presento con un texto largo, lo cual no da con el formato de Instagram, por ejemplo. Claro. Ni tampoco, mucho menos con el de Twitter. Sí. Entonces, por eso mi página de Facebook es simplemente Alfredo Rosso, es fácil de ubicar, y ahí están por general las descripciones de los programas que voy a hacer el fin de semana siguiente, y también los links a las páginas específicas de cada uno de esos programas para la gente que quiere investigar un poco más y que quiere descubrir qué temas se pasaron. Entonces trato como de mantener una muy buena relación con la gente a través de eso, ¿no? Bueno, aquí nosotros vamos a empezar a seguirte, replicarlo en esta nota.
La verdad que agradecerte porque es un lujo tenerte al aire, que nos cuentes, sos muy generoso, este día tan especial con los 25 años del Gracias Totales, otra de las grandes frases que dejó el rock nacional. Así que te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Lo mismo para ustedes y felices 25 años. Muchas gracias, Alfredo, que estés Hasta muy pronto. bien. Un lujazo en esta mañana, Alfredo Rosso, bueno, hablando de los 25 años de Soda Stereo. De los encargados de reflejar la historia del rock nacional en cada una de sus escrituras y demás, y de estar ahí también, ¿no? Totalmente. Fue el artista del mes también. Esta placa ha estado acompañando todo este mes de septiembre y seguirá hasta el cierre del mes.